Bueno, le damos a todos la bienvenida acá en 8910, el canal TLV1. Tengo una triste noticia que comentar y que quiero compartirla con todos ustedes. Bueno, y como le dijimos en el bloque anterior, estamos acá con la presencia de Carlos Tórtora, director del Informador Público. Carlos, un placer de estar aquí en 8910. Igualmente para mí. Carlos, bueno, supongo que muchos de los que nos ven ya te conocen. Generalmente hay gente muy amiga que nos ve. Y quería preguntarte ahí cómo está funcionando el Informador Público, qué sale a diario, cuánta gente le llega, cómo manejar la información. Es un portal diario en el sentido que la renovación es diaria. Ajá. Próximamente haremos renovación varias veces por día, que es lo ideal para tener una actualización permanente. Que en determinado tipo de información, actualizarla por horas a veces es importante, en otra no. Sí. En otra no tiene importancia. En el análisis y en la opinión no tiene importancia. Sí, hay pocos portales hoy independientes, estoy hablando de periodismo político en Argentina, hay pocos y la situación general hace que cada vez vaya a ser más difícil hacerlo. Pero estamos entre los que están funcionando bien, con un público creciente. Lo interesante también es que es la difusión fuera del país. Es notable como este tipo de medios, en el caso nuestro, tiene un porcentaje alto, yo diría un 30% de público externo. Ajá. Y latinoamericano, Estados Unidos y en Europa también, sobre todo latinoamericano. Claro. Lo que me alienta a avanzar en este sentido, porque creo que es muy interesante cuando un medio logra un público, no digo global, pero sí ya regional o internacional, porque eso refleja un nivel de aceptación importante y que uno está en una temática, digamos, que no es simplemente la cuestión local, sino los procesos grandes. Sí. Bueno, el mundo del Internet, ¿no es cierto?, ya no tiene límites, ¿no? No. Y creo que hoy está llegando de tal manera a tantos lados que muchos compañeros, mucha gente hispanoparlantes, portugueses, en fin, todo lo que más o menos manejan el idioma romántico, tienen acceso a poder ver y leer y no ponerse al tanto. Estamos en la revolución de la cibernética, ¿no? Sí. Y este proceso político que se da, yo diría, sobre todo en Sudamérica, no en Latinoamérica en general, sino en Sudamérica, que tiene que ver con la cuestión esta bolivariana, y los que están de ese lado y los que están del otro lado, ha generado un interés político muy grande alrededor de los países y de los gobiernos que están más comprometidos en estas cuestiones, ¿no? O sea que hay un seguimiento, yo diría, muy especial de Argentina. No, es importante, aparte del hecho de llegar al mundo y que los argentinos tengan acceso. Ahora la línea del diario es una línea que es más nacional, centro. Nosotros no hacemos periodismo partidario, no lo vamos a hacer, hacemos periodismo profesional. Nosotros tenemos una posición en defensa de los valores constitucionales y de los valores republicanos. Eso sí, eso yo creo que forma parte de lo que debe ser la obligación del periodismo. En cuanto a todo lo demás, tenemos una enorme amplitud en cuanto a lo que las fuentes y en cuanto a las opiniones, una enorme amplitud que hasta nos permite publicar opiniones de los que están francamente en la vereda de enfrente de nuestro pensamiento y de nuestra línea editorial, ¿no? Estoy hablando de gente ligada al gobierno, de líderes de movimientos piqueteros, etcétera. Lo incluimos como opinión porque francamente somos en ese aspecto muy abiertos y muy liberales. Creemos que hay que tener todo tipo de opinión, aunque uno debe tener la propia y el medio debe tener la propia. Ahora, ¿los trabajos o las publicaciones que hacen son con investigación propia son opiniones o gente que escribe y manda? Vos tenés tu editorial, una editorial, y después la mayoría de las informaciones que se publican o los artículos que se publican tienen que ver con la actualidad o tienen que ver con opiniones de gente. Nosotros buscamos permanentemente ensamblar lo que es la información con la opinión y el análisis. Tenemos, por suerte, bastantes columnistas, yo diría cerca de 40 columnistas de distintos temas, que a veces cambian de tema también ellos mismos, ¿no? Claro. Pero que le dan una gran riqueza en cuanto a enfoques. Gente o de gran experiencia periodística o que pasó por la función pública o técnico.
Esto nos alivia buena parte del trabajo. Ahora, nosotros como producción del informador, aparte de los columnistas, nos esforzamos mucho por seguir la información, y porque el análisis esté en la cuestión de coyuntura, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar lo que es la coyuntura muy a fondo. Está bien, ¿no? Aparte, lo veo en eso. Y con relación a, por ejemplo, vos dijiste que también la oposición, llamemos la oposición, le digo el oficialismo, ¿no? También publicar, ustedes le dan, ¿no?, espacio como para que publiquen. Nos gusta la polémica. ¿Has encontrado polémica fuerte por parte de ellos en cosas que has publicado vos? Sí, ha habido a veces algunos artículos, por ejemplo, algunas cartas de Delía, ese tipo de cosas que por ejemplo, provocan en un público que no está en esa posición, provocan las polémicas en el foro, los lectores, todo eso. Eso me parece bien, me parece interesante. Obviamente, digamos, las voces que representan al gobierno no son afectas a nuestro portal. O sea que no es que nosotros no lo recibimos, ellos no envían opiniones, ¿no? Pero si las enviaran, nosotros con gusto las publicaríamos y después vendrían los que las rebatirían, porque creemos que eso es el ejercicio de periodismo, ¿no? Lo de que cada uno tiene que decir exactamente solo lo que piensa en un medio y el otro en otro medio, o sea, que sea todo absolutamente digamos, en bloques, no, yo creo que hay que generar polémica y abrir el espacio hasta para los que piensan opuesto a uno. Obviamente, en este caso es muy difícil. Es muy difícil porque ellos consideran de que publicar en un medio opositor o crítico es prácticamente una traición al kirchnerismo, ¿no? A su fundamentalismo, claro, ¿no? A su doctrina. Vos sabés que TLV1 que tiene como expresión toda la verdad primero, ¿no? Yo muchas veces pensé en el tema del diálogo o en el tema de la confrontación, ¿no? Como para ver qué sale lo mejor de cada uno. Pero la experiencia que he tenido en ver los programas de televisión donde se sientan ambos lados, y empieza toda una batalla. Me parece que gana el que grita más, el que opaca al otro, es decir, nadie escucha a nadie, sino que es una batalla campal. Hoy, ¿no? Antes se escuchaba, la gente era mucho más respetuosa, es decir, cada uno opina. Hoy prácticamente no hay espacio para eso. Es una batalla. Entonces, el telespectador cada vez entiende menos, no sabe qué pasa, pero ¿no? Cómo es la historia esta. Y entonces pensamos ya que TLV1 tiene que ser más un canal de una opinión de un vasto sector que no tiene acceso a los medios de comunicación. ¿No es cierto? Que no tiene un campo audiovisual donde la gente lo pueda ver y ver la opinión. Entonces, no es que no invitemos a los oficialistas, sino que yo sé que no vendrían. De eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Y punto 2, si vinieran, no sé si aprenderían algo de lo que nosotros decimos, porque ya vienen con un fundamentalismo tal que vienen como cerrados en la cabeza. Y por otro lado, veo que ellos tienen un monopolio multinacional de medios de comunicación, donde solamente se hacen propaganda de ellos y no dejan entrar a ninguno de los otros. Nadie de los que vinieron acá tiene acceso a sentarse en medios de comunicación abiertos o del oficialismo. Entonces digo, si ellos no nos dejan entrar, ¿por qué lo voy a dejar yo entrar acá? Digo, de mi punto de vista, ¿no? Por supuesto que es para darle también a la gente un poco más de una visión. En los medios televisivos se da eso, la polémica se convierte en insultos, en chicanas. Ahora, en un medio gráfico debería ser más fácil, porque cada uno pone su opinión, la firma, no pueden cruzar y no se degradaría la cosa. Pero lo que ocurre es que se niegan a opinar. Entonces, en la práctica el resultado es que no se puede confrontar porque ellos se niegan a opinar y a afirmar esa opinión, si no es en un medio propio. Y bueno, entonces esto lo que hace es debilitar la democracia, ¿no? ¿Eso ha provocado, por ejemplo, en algún momento alguna denuncia contra el informador, contra vos, contra algún tema legal, algo que consideren que vos estás haciéndote fuera de la línea? En 3 años y medio no ha habido una sola cuestión legal. En algún momento hubo alguna digamos, intimación, pero verbal, ni siquiera llegó a la cuestión formal por carta documento, por algún tema, pero un tema empresario, no, intrascendente en cuanto a que no llegó a nada, y no ha habido ningún juicio.
Bueno, tiene un poco que ver con la experiencia que uno maneja las cosas y ya el conocimiento de que se debe actuar con mucho profesionalismo. Y por otra parte, yo digo esto como abogado, no como periodista, hoy día ya las acciones judiciales por calumnias, injurias, ya han pasado a ser prácticamente algo en desuso, ¿no? O sea, ya casi nadie lo usa. Nadie lo usa porque de que se impuso la Corte, adoptó la doctrina de la real malicia. Para una condena por calumnias e injurias hay que demostrar que el periodista conocía la falsedad de la información que utilizó, con lo cual esto se ha vuelto muy complicado, y es cierto que está bien que así sea, porque si el periodista no tiene por qué ser un investigador de la falsedad de la información, más que hasta cierto punto. Yo tengo una información, chequeo normalmente las fuentes, y después la daré como una información. No puedo dar fe hasta las últimas consecuencias que eso sea cierto. Si no, tenés que hacer una investigación por cada cosa que digo. Pero en eso no te han... ¿Vos crees que hay una gran libertad de prensa? ¿O hay libertad de prensa en Argentina? No hay libertad de prensa. Hay una simulación de libertad de prensa formal, que está dada por la existencia de una enorme cantidad de medios. Ahora, que existe una enorme cantidad de medios, como dice el gobierno, es cierto, la Argentina está saturada de medios de comunicación de todo tipo. ¿Es a propósito de eso? ¿O es por necesidades? ¿Porque debía surgir así? ¿Y la cantidad de medios? Sí. No, este es un proceso que se ha dado con los cables, la multiplicación de los cables, en Argentina hay muchos medios gráficos desde siempre, por un país de mucha lectura, o sea que todavía hay prensa escrita en abundancia, y también hay mucha radio. O sea, se da que en Argentina hay de todo, en todos los niveles, ¿no? Televisión un poco menos abierta, pero cable hay mucho. La simulación está dada en que parece un mercado con mucha diversidad, y con mucha amplitud, porque claro, decimos, hay de todo. En realidad no es así. Hay una enorme cantidad de medios, pero hay muy pocos medios que tienen diferentes posturas a la enorme mayoría. O sea, acá se ha formado a través de multimedia oficial y a través del control arbitrario y político de la pauta publicitaria, se ha formado un sistema de control periodístico tan peligroso como el de una dictadura, porque en realidad el manejo es absolutamente antidemocrático y antirrepublicano. Claro. O sea, acá estamos frente a una distribución de la pauta absolutamente sujeta a los intereses políticos del gobierno. Con lo cual, decir que un medio que recibe esa pauta tiene independencia y tiene libertad de opinión es una falsedad. El medio que necesita esa pauta para subsistir, el mercado privado se achica, el mercado estatal se agranda de publicidad, el medio que necesita esa pauta está condenado a sujetar sus opiniones a lo que el que le da la pauta determine. ¿Vamos a una dictadura de esa naturaleza, digamos, a nivel mediático? Porque estamos en una dictadura. Si vos tenés un medio alternativo, un medio diferencial y libre o lo que fuera, pero si no tenés pauta oficial, que es lógico que el Estado no te va a bancar tu diario, que le vas a pegar a ellos. Pero lo peor es que busca a tus auspiciantes para pegarles si colaboran con vos para anular tu subsistencia. Es que en un sistema democrático moderno, sí, el Estado tiene la obligación, de acuerdo a la circulación del medio, a las mediciones, esto se puede hacer, de suministrar pauta independientemente de la posición política del medio. Así funciona en Europa prácticamente todas las democracias, así funciona en Estados Unidos, donde el tema de la pauta oficial es mucho menos, ¿no? Claro. Pero quiero decir, en Europa, que se parece a Argentina, países como Italia y España, nosotros vamos a encontrar con que todos los partidos y todos los medios que se inclinan por una u otra posición política tienen la distribución de fondos públicos y de pauta publicitaria de acuerdo a la magnitud del medio, a su audiencia, todo, independientemente de que estén más cerca o más lejos del gobierno, porque eso es lo que permite mantener el pluralismo, la libertad de expresión y el funcionamiento del sistema. ¿Vos crees que solamente pasa por la pauta la forma de que anulan medios opositores, o es que van creando cada vez más medios que el medio opositor pasa a ser insignificante en el total de la cantidad que hay? También está eso, lo que vos decís, sí. Crean como estamos con un manejo discrecional de los fondos públicos en materia de comunicación, o sea, un manejo absolutamente discrecional. El Estado, así como gasta en fútbol para todos, 1.200 millones, también gasta en comprar
de un modo u otro, en comprar medios pequeños, a veces medianos, que van saturando el mercado, y entonces el multimedia oficial parece una cosa, en realidad es mucho más que eso. Claro. Es eso más todo lo que no se ve. Pero yo voy a lo básico, y es que un medio que tiene una presencia en el mercado, si quiere la pauta oficial, tiene que someterse políticamente al poder. Esto es lo que la gravedad, lo que yo hablo, es una dictadura mediática. ¿Dónde crees que quieren llegar ellos? ¿Cuál es el fin? Porque va a haber ahora elecciones, pero va a haber otras elecciones, y la idea es que el modelo se perpetúe, ¿no es cierto? Pero también ellos se perpetúen con el modelo. Sí. Ahora, el modelo, que todavía no sigo sin entender bueno, que es el digamos modelo. Algo, sí, modelo. Sí, lo que tienen en idea de hacer. Pero ¿dónde crees que quieren llegar? ¿Hasta qué punto? ¿A un Estado 100% estalinista? ¿A un Estado totalmente totalitario, dictatorial? ¿Cómo lo calificarías o cuál es el destino que quieren? Mira, los deseos de todo eso yo creo que están, a veces Diana Conti lo ha dicho, ¿no? Algún otro, los deseos de la eternidad, del poder absoluto, eso. Pero yo creo que acá hay otro problema que pesa, y que es el problema de la imposibilidad de retirarse sin sufrir las consecuencias. Y esto es lo que, digamos, nadie lo va a decir, ¿no? Obviamente, del oficialismo. Pero acá retirarse y decir, hay alternancia, ganó otro partido, o ganó un peronismo distinto, es imposible sin sufrir las consecuencias. Porque acá, ¿quién va a decir hay impunidad? ¿Quién va a firmar un pacto de impunidad? ¿Lo va a firmar quién? ¿Lo va a firmar Scioli? ¿Quién lo va a firmar? ¿El radicalismo? O sea, acá el pacto de impunidad es imposible. Por lo tanto, la derrota electoral significa sufrir las consecuencias. ¿Y de consecuencias de qué gravedad pueden llegar a ser? Imaginemos que estamos frente a una masa de actos de corrupción todavía desconocida en parte, cuya investigación, cambiando la suerte electoral del gobierno, es inevitable. Es inevitable. Y que existan algunos sobrecimientos y algunas causas, sí, todo eso, pero eso es muy pequeño en relación a la importancia de todo lo que está por investigarse o lo que está empezando a investigarse y frenado por presiones políticas. Claro. Entonces yo creo que acá, más que la ambición de poder que existe, ¿no? Y de perpetuarse, está en juego el problema de que no hay retirada sin serios problemas judiciales. Bueno, ellos han sido tan drásticos con el otro que creo que hay una vendetta de vuelta, ¿no? Que esto es como un péndulo. Pujaron el péndulo en una punta, ahora el péndulo cuando venga del otro lado va a ser duro, sí, terminante y violento. Bueno, hay algo que ellos mismos, ¿no? Se han construido las condiciones para su propia complicación. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que permite, yo estuve muchos años en la función pública, lo que permite de algún modo, cuando uno rinde examen como funcionario público, o como es funcionario público, cuando es investigado, lo que permite de algún modo defenderse de cualquier acusación, a veces por responsabilidad de terceros o lo que fuere, es que el hecho de que la gestión pública está controlada por una serie de organismos del Poder Ejecutivo, de otros poderes como el Legislativo y de la Justicia. Sí. Entonces uno termina su gestión en la función pública y dice, bueno, pero mi gestión ha sido controlada de un modo antes, durante o después. Sí, por lo menos en el transcurso no te... Y ha sido aprobada. No, y ha sido aprobada por la SIGEN, por el... Lo que ocurre es que este grupo que está en el poder ha destruido los sistemas de control, con lo cual su defensa se va a volver muy complicada en el futuro, porque no va a poder acudir al dictamen o a los informes de los organismos de control que digan, sí, se ha controlado debidamente. Como no se ha controlado debidamente y todo se hace a escondidas, ¿cómo se puede defender a alguien después? O sea, ellos han creado las condiciones para una situación judicial mucho más complicada para el futuro, para ellos. Sí. Mucho más complicada. ¿Vos crees que en algún momento eso se va a volver a corregir? Porque la gente que venga va a decir, bueno, pero pará, acá pasó esto, pasó lo otro, ¿eh? Y como que no hay información, está todo lavado, no hay nada que determine una investigación concreta, un análisis o profundidad de la gestión. Acá entra la arbitrariedad también. Absolutamente. Pero, entonces va el que venga y que venga con bronca, pero, el que venga con la idea de voltearlo, va a ser mucho más. Cualquiera que venga, supongamos que ellos pierdan las elecciones, que el kirchnerismo pierda las elecciones, debería ser una posibilidad en el 2015. Cualquiera que suceda el kirchnerismo, que no sea de sus propias filas,
lo primero que va a tener que hacer es poner en marcha las instituciones de vuelta. Porque de lo contrario vamos a entrar otra vez en un manejo no institucional como actual, un manejo de bandas o de facciones. Sí. Y poner las instituciones en marcha de vuelta implica revisar el pasado. No estamos hablando del pasado hace 30 años, estamos hablando son 10 años. Este pasado. 10 años y los años que fue gobernador en Santa Cruz, y que tendría que salir a la luz, los fondos famosos que se chorearon y todas las cuestiones y gestiones que deben haber hecho. Es que si no revisamos esto, el país no va a poder normalizarse nunca. No se trata de venganza, estamos hablando, tenemos que poner las cosas en orden. Poner las cosas en claro. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Qué ha pasado con los fondos de Santa Cruz? Hasta el fútbol para todos, hasta Escanca, hasta todo. Sí. El grado de corrupción fue muy alto. Ahora vamos a hablar un poquito de corrupción, vamos a ir un pequeño corte, volvemos enseguida con Carlos Tórtora, director del Informador Público, en esta conversación. Volvemos en un minuto. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Carlos Tórtora, director del Informador Público. Carlos, habíamos quedado pendiente en el bloque anterior el tema de corrupción, ¿no? Así es. ¿Cuál es el nivel, si hubiera una medición de corrupción, ¿en qué grado de corrupción podrías calificar al gobierno? Bueno, vimos, las mediciones de corrupción son pocas en el mundo, ¿no? Son pocas. Pero sí están las mediciones de transparencia, ¿no? Vemos los índices de transparencia internacional. La Argentina descendió cerca de 60 puestos en los últimos años, o sea, está ya niveles similares a los de Zimbabue, está en puesto 140 sobre 160, de falta de transparencia. La falta de transparencia es de las condiciones ideales de la corrupción. Sí. Así que no tenemos un corruptómetro, sí tenemos todos estos indicadores que llevan a las mismas conclusiones. Una cosa que favorece la corrupción enormemente es el enorme avance del Estado sobre todas las áreas de la economía. Porque la corrupción es estructural. Ya no estamos hablando de los hechos casuales de funcionarios que los hay en todos los gobiernos que cometen actos de corrupción. Estamos hablando de un sistema donde es tanta la arbitrariedad y tanta la discrecionalidad que hay para decidir todo, donde la corrupción es casi inevitable. Es inevitable. O por ejemplo, que una empresa privada que no tiene dueño haga papel moneda y circulante, por ejemplo Chicone, o los casos miles que por ejemplo, que afecta a la economía. Que los precios y los cupos y las del cupo de importación y todo lo que es el movimiento comercial en gran escala sea regulado por una serie de funcionarios de forma caprichosa. ¿Cómo no va a haber corrupción? Tiene que haber corrupción. Si hubiera, el amiguismo y un montón de cosas. Claro, si hubiera reglas de juego relativamente transparentes y equitativas, los límites de la corrupción son importantes, pero acá estamos en que un señor en su sillón de funcionario decide qué se compra, qué se vende, qué se exporta, qué se importa, a qué precio. ¿Y cómo no va a haber corrupción? Es inevitable. ¿En el congelamiento de precios se puede hablar de corrupción también? No todavía, pero lo va a haber en cuanto aparezca lo que siempre aparece con los congelamientos. Yo no soy economista, pero esto es simplemente historia, que es el desabastecimiento en el mercado negro. Eso sí genera corrupción. Lo vivimos, el desabastecimiento ya lo vimos. Sí. Ya no estimula ni a las empresas producir, ni a entregar artículos, ni nada, y vamos entrando cada vez de mal en peor, ¿no? Sí. Después aplicarán la ley de abastecimiento, que es muy difícil de aplicar. Bueno, y todo termina siempre lo mismo, ¿no? Para las nuevas generaciones, ¿qué implica la ley de desabastecimiento? La ley implica sanciones económicas o hasta sanciones penales a los que no cumplen regularmente con el abastecimiento del mercado. Es muy difícil aplicar esto en un mercado como Argentina, muy complicado, con mucho intermediario, ¿no? Con mercados. Pero lo quisieron hacer en el campo cuando fue a la 125, ¿te acordás que les quemaban la cosecha a los agricultores? Sí, bueno, ahora están presionando para la venta de la cosecha de soja, que porque no le conviene a este dólar, menos la retención, es 3 y pico, no le conviene con un dólar que realmente ya está parado en el negro a 6 y pico. Bueno, podrán hacer algunas presiones, pero bueno, es muy difícil también ir a los campos, detectar los silos, y bueno, y la gente hará operaciones de venta de eso, de esa cosecha, documentará eso y se cuidará y se protegerá. Pero eso va a generar a su vez mayores nichos de corrupción, como fue la ONCA. Claro. La ONCA debió
de disolverse como organismo, porque ya era inviable, es decir, estaba plagado de denuncias penales que continúan en trámite. Entonces hubo que cerrar la onca y empezar con otras cosas. Pero es decir, este avance del Estado desenfrenado sobre la economía, con una capacidad de sobre regulación ya directamente, que a veces uno ni llega a entender, porque uno se pasaría el día leyendo las regulaciones y no llega a entenderlas, tantas que son nichos de corrupción, absolutamente todo. Nos estamos transformando más en un país, digamos, de servicios que de producción. Por ejemplo, cada vez la industria, uno no ve que la industria vaya creciendo fuera de los grandes titulares que el gobierno cada tanto dice que inaugura, pero que en la realidad no avanza. ¿Vos crees que un país puede crecer sin industria? No, bueno, el gobierno se ha mantenido realmente. El cambio del gobierno ha sido, estamos hablando del 2003, ¿no? Hasta acá. Ha sido claro, la gran oportunidad que tuvo la Argentina, que la aprovechó de la venta, la aprovechó en cuanto a la parte comercial de la venta de la soja y el crecimiento de la demanda de soja. El crecimiento de la venta de los demás, de la exportación de los demás productos con valor agregado argentino es bajo. Está muy relacionado con Brasil, y en un intercambio acotado al Mercosur y parcialmente. Después el mercado interno sabemos que no da para un crecimiento demasiado importante de la industria. La Argentina ha vivido de la soja, sigue viviendo de la soja, y las condiciones internacionales hacen que va a seguir viviendo de la soja. Mientras la soja se cotice alto, mientras, ¿no? Claro, y mientras el crecimiento del mercado chino, hindú y de la aparición de la clase media asiática y el crecimiento de Brasil va a hacer que lo de la soja continúe. Lo cual le asegura a este gobierno, al que venga, le asegura que todavía acá hay caja aparentemente para muchos años, o para varios años. Por lo menos para bancar lo que no hay es una transformación de la economía más allá de eso, ¿no? Todo quedó en este negocio que apareció no por el mérito de este gobierno, apareció porque cambiaron las condiciones internacionales. En términos de infraestructura, ¿cómo lo ves? Porque hablan de la falta de energía, que están construyendo yacidas, que están arreglando. Es decir, están arreglando tantas cosas, pero lo único que acá no aparece es energía, ¿no es cierto? Ni se produce, y estamos importando. Ni va a aparecer. ¿Y hay realidad en eso o es todo una ficción ya grosera? La política petrolera que decidió Kirchner, digamos, ya siendo presidente, porque esto fue ya siendo presidente, y que continuó Cristina Kirchner, que ha sido la de bajos precios para el petróleo y el gas internos, de una enorme diferencia con los precios internacionales, ha determinado que acá no haya exploración, prácticamente, de que todos los que lucran con las reservas lo que hacen es mantener los pozos, pero mantenerlos, no explotarlos, sino tenerlos. Claro. Y que la inversión sea muy reducida, porque claro, obviamente a estos precios no puede haber una inversión importante. Entonces, evidentemente, ninguna seguridad jurídica como para que alguien diga, vengo a poner no, de largo plazo nada. Entonces todo terminó en lo que terminó, en una enorme exportación. Ya llegamos a 9.000, 10.000 millones de dólares de exportación de combustible, que es gran parte del déficit, ¿no? Claro. Que gran parte del agujero es eso. ¿Vos te parece que la estatización, o entre comillas, estatización de YPF está bien hecha? ¿O oculta algo más? Porque al final... Bueno, lo que pasa acá es lo mismo que yo pongo chicones en la balanza, y pongo YPF y hago el paralelo, y son expropiaciones que no son, porque realmente la expropiación no se hace. O sea, se envía una ley al Congreso, se declara de interés público, hasta ahí vamos dentro de lo que sería la normalidad. Y se declara de interés público y de expropiación. Después no se expropia. Claro, lo que se hace en el caso de YPF, lo que hace YPF es una ocupación, porque es una ocupación temporánea, se llama los términos de la ley de expropiación. El Estado ocupa la empresa, es una ocupación, y administra la empresa arbitrariamente sin expropiarla, y negocia con los españoles alguna salida política a todo esto. Con sus más y sus menos, esta negociación puede tardar años. Y con Chicones lo que hace para evitar el escándalo, no, porque el escándalo ya está, para evitar que el escándalo se profundice, hace lo mismo. Ocupa a la empresa, dice que la va a expropiar, no la expropia, ni siquiera hace tasaciones, no hace nada. Y lo que hace es controlar que no se escape ningún factor, ninguna información, ningún elemento que pueda hacer que el escándalo sea mayor. Son cosas paralelas, más grande y más chica el caso, ¿no? Digamos, o sea, acá se dice se expropió, está eso. En realidad lo que se ocupó. Son ocupaciones de las empresas, intervenciones, y al resultado de ver qué pasa. ¿Se expropiará algún día? No sé si se expropiará. ¿Le sacaron a Eskenazi la parte que él compró sin plata? No, Eskenazi ha vendido parte, vendió parte de Slim, se ha ido desprendiendo, no sé cuánto le queda,
pero de su paquete ¿Vos accionario. creés que era realmente Eskenazi o Eskenazi era testaferro? Sí, siempre se dijo, a mí no me consta. Ahí está el juego, el tema de los fondos de Santa Cruz, ¿no? El depósito en Europa, si se utilizaron fondos de Santa Cruz o no para la operación de YPF. Todo eso está dentro del campo de las posibilidades, ¿no? Pero vamos, la comprobación no la tenemos. Lo cierto es que los Eskenazi administraron. Claro, esos fondos. Primero que compren una petrolera con la presión del gobierno sin dinero, es un pinche negocio. Empecemos por ahí. Claro. Y que lo que tenés que pagar salga de los dividendos que se reparte anualmente, entonces 10 veces mejor negocio. Incluso, sí. Pero se me ocurre que si el grupo Repsol, que hoy cuestiona una cantidad de cosas y reclama lo que reclama, le cede el 14 o el 24% a Eskenazi por presión del gobierno, quiere decir que ellos tuvieron una ventaja, que nadie les controle a ellos qué hacen o no hacen con la guita que recuperaban de YPF. Claro, que se autorizaron retiro de dividendos. Y ahí mandaban afuera. Bueno, retiro de dividendos en una forma... Entonces hay un complot entre ambos acá. Hay un negocio armado y todos hicieron el perejil. Por eso digo que acá la expropiación es un espejismo, porque realmente acá no hay expropiación. Si no estaríamos en un trámite de expropiación, ¿dónde está el trámite de la expropiación? ¿Dónde está la tasación? No hay expropiación. ¿Hay alguna diferencia entre los gobiernos, por ejemplo, de Macri y el de Cristina, el de Scioli, el de gobernadores en general? ¿Vos ves que hay una línea netamente kirchnerista y actúan tal cual como el modelo determina? Bueno, no, sí, Macri tiene otra forma de gestionar, tiene otro proyecto político, tiene también otra forma de gestionar distinta, bastante más, digamos, razonable. No es que no existan arbitrariedades, ¿no? Porque el macrismo también ha cometido en la gestión excesos, pero bastante más parecida a lo que se puede aceptar como una gestión pública en su sistema democrático, la del PRO de la ciudad, con sus enormes defectos. Lo otro, lo de Scioli no ha podido diferenciarse en la gestión. Scioli se ha diferenciado en los gestos, y es un maestro en mostrar gestualmente que no está con el gobierno, aunque lo esté oficialmente. En eso ha sido extraordinariamente eficaz, porque la mayor parte de la gente de las encuestas opina que Scioli es un opositor. Bueno, hay que reconocer a Scioli una enorme habilidad para plantear una diferencia sin llegar a plantearla, sin plantearla seriamente, claro, pero la insinúa. En cuanto a la gestión, no, la gestión de Buenos Aires ha sido absolutamente encorsetada dentro de lo que planteó el gobierno nacional, porque desde que Kirchner entendió lúcidamente que para destruir el dualdismo había que apropiarse de la relación con los intendentes y financiar directamente a los intendentes sin la intervención de la provincia, del 2003 para acá, este proceso avanzó enormemente. Llegamos al último decreto y al último fondo especial que se crea, donde directamente, ya en forma... El gobierno le baja... El gobierno te entrega los fondos a la provincia, a los municipios, sin que pasen por la provincia. Con lo cual, ¿dónde está el federalismo en la Argentina? Y debilita 100% al gobernador, supongo. Es que desaparece el funcionamiento del federalismo. Porque ¿qué es lo que compone las provincias? Los municipios. Entonces, si las estructuras que componen la provincia, que son los municipios, se financian directamente desde la nación, ¿cuál es el rol del Estado provincial? Ninguno. Un rol ni siquiera intermediario, porque ya lo puede intermediar. Ahora, eso debilita a los propios gobernadores, o sea, los gobernadores mismos kirchneristas, qué sé yo, llamarlo el de Formosa, el de Santiago del Estero. Y si lo estamos viendo, lo estamos viendo claramente. Que este es un año electoral y hay que plantear cosas en los términos reales. Acá el gobierno tiene todavía ciertos temores que a algunos gobernadores les convenga desdoblar las elecciones, porque claro, se aseguran de ese modo, como el gobierno está con serio cuestionamiento, se aseguran de ese modo que lo que se juega es el peso del aparato provincial y del candidato y del gobernador, no de la candidatura de gobernador, de las listas de gobernador, y no tienen que cargar con los problemas de la corrupción del gobierno, la dificultad de Cristina, todo eso, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque ningún gobernador puede financiar ni siquiera un aumento de sueldo, para la administración pública. Entonces las condiciones son absolutamente rígidas para los gobernadores. No pueden, fíjate que en la provincia de Buenos Aires no pueden no solo financiar ni pagar los aguinaldos, ni siquiera, que hasta aumentaron el impuesto inmobiliario y hasta, como no pueden ni siquiera construir, obligan a los que tengan terrenos a ceder una parte para construir
¿No es cierto? Viendo ¿Eso no es estalinismo? Y sí, el tema de los guardias cerrados, Sí. de la ley, sí, la ley está bien criticada, sí, por ejemplo de Narváez la ha criticado muy bien. La ley está bien criticada, es una limitación a la propiedad privada que no es constitucional. Pero claro, cuando Scioli dice vamos a rediscutir la coparticipación, lo que está diciendo es que no hay salida, la única salida es la que no va a haber, es discutir la coparticipación en un año electoral, eso no va a ocurrir. Pero ellos no se sacrifican, digo. ¿Quiénes? Scioli, los gobernadores, los gastos provinciales, un montón de cuestiones de gastos superfluos, no los detienen, no ahorran en eso. No. Ahorran en los pobres, ahorran en la marginidad, ahorran. No, es que la política tal cual la están haciendo las gobernaciones, todos, ¿no? La política para sostener el peso de sus aparatos políticos, incluyendo el aparato político de la provincia de Buenos Aires, genera un enorme gasto público, como le genera el gobierno nacional en forma proporcional, ¿no? Y esto en un año electoral multiplica el problema. Por eso yo veo mucho más condicionado a los gobernadores que el año pasado y mucho más complicada la posibilidad de que alguno diga no, yo desdoblo, yo no estoy de acuerdo en esto, o yo no acepto la lista que me están sugiriendo de diputados nacionales. Lo veo cada vez con menos posibilidad de hacerlo. ¿Vos a quién ves perfilarse en las elecciones? Ahora como candidato. Son elecciones de senadores y diputados. O sea, acá las grandes figuras presidenciables no aparecen. Las grandes figuras presidenciales no aparecen. Van a jugar detrás un poco, ¿no? Van a jugar detrás. Decir, bueno, ¿qué va a pasar por un incógnito posible? ¿Qué va a pasar con Massa? Que es una figura que hasta puede ser presidenciable en el futuro. Bueno, yo dudo de que realmente es muy difícil saberlo, ¿no? Que Massa aparezca como candidato, puede ser que aparezca en la lista de Massa, que él aparezca como candidato en estas elecciones. Dudo que puede ser. De lo demás ninguno. Wiener va a ser candidato a diputado. No, a diputado creo que sí, porque el senador no elige Santa Fe. Los demás no están en juego. Van a permanecer como Macri, van a permanecer gobernando. La idea de que Macri sea diputado por la provincia era muy interesante, pero implica una apuesta que no va con el estilo de Macri. Claro. Que se arriesga va a tener que laburar ahí también. No, pero se arriesga todo en una jugada política, no es el estilo de Mauricio Macri. Sería un estilo demasiado arriesgado para lo que es la costumbre. Sí, aparte en plena Cámara, que son una manga de buitres. No, por eso imagino que se lo comen vivo. Ir a la Cámara de Diputados o jefe de gobierno, no veo que eso cierre. Y después está la gran incógnita, si Labaña va a ser candidato por el PRO de Capital, tipo de cuestiones que yo creo que todavía falta ver mucho, porque está bien, esto de Labaña es interesante, la alianza con el PRO, pero sabemos que hay en el electorado del PRO, un gran sector que resiste a los candidatos que vienen del peronismo, y más a un candidato como Labaña que viene del peronismo y que incluso viene del kirchnerismo. Entonces, no es fácil. Fue candidato a presidente que sacó 3 millones y pico de votos. De los radicales. O sea que cualquier bondi lo lleva. Hoy no hay política, digamos, ideológica. Hoy es o fundamentalista o kirchnerista o no hay más nada. Por eso no es tan fácil decir Labaña acá y todo el electorado del PRO vota Labaña. No es tan fácil. Habría que ver los números, si la gente es tan flexible, en el caso de los votantes del PRO, como para admitirlo de Labaña, porque por ahí no es tan flexible. ¿Vos te imaginás que, cómo crees o percibís que puede irle al oficialismo ahora en estas elecciones? Bueno, acá hay un tema, ¿no? Que es, todo el mundo mide las elecciones, porque así pasa en la realidad de última instancia, con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Entonces es como que dice, Kirchner perdió en el 2009. Sí, un momentito, Kirchner perdió en el 2009 en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país no perdió. Acá el Capital perdió, pero la provincia de Buenos Aires y el resto ganó. O sea, hay que ver lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y después ver el resto. Y en la provincia de Buenos Aires, el PRO está limitado por una serie de problemas, ¿no? El PRO ha tenido muchos problemas internos, no tiene todavía un candidato Michetti se bajó anticipadamente a diputado nacional para encabezar la lista. Entonces hay una oposición en la provincia con el radicalismo con serios problemas, como ya es crónico, digamos. Hay una oposición en la provincia con debilidades importantes. De Narváez, que ha sufrido un vaciamiento por el avance de Massa. Entonces uno dice, el gobierno de la provincia todavía, aparentemente, tiene alrededor de 35 para discutir. ¿Vale? Es un piso importante.
Sumado a eso, que el clientelismo en la provincia es donde más pesa, junto con algunas provincias, no, que NEA también, el clientelismo en la provincia es muy importante, el sometimiento de ciertos sectores a los subsidios y a los planes sociales y al voto cadena. Entonces, no hay que menospreciar todavía lo que significa la estructura política del gobierno. No hay otra con esa capacidad de condicionar y de comprar votos, vamos a decir realmente. Entonces, yo en ese aspecto soy muy cuidadoso de decir, le va a ir mal. Sí, si uno le pregunta a la gente está muy mal. Y está faltando... todos quieren ver el vaso medio lleno. Se van. Claro, se caen, y el aumento de la comida influye más en los sectores de menos recursos. Pero a la vez, esa gente que está muy mal, hay que ver si se despega del voto del que tiene que ver con los planes sociales. Hay que ver si se despega. Eso hay que verlo. Puede estar muy mal y seguir votando al gobierno. En Venezuela está muy mal. Y sin embargo, con fraude, cuando no fueron 54%. O sea, no hay que subestimar, cuando el Estado juega todos sus recursos, como juega acá, sin ningún tipo de límites, no hay que subestimar la capacidad. Habría que ver si la oposición, para ganar los votos, diga que les va a aumentar los planes sociales al triple o cuádruple, porque si les dice todos van a tener laburo, van a perder. Y bueno, ese es el tema de ser opositor, porque nadie quiere laburar. Bueno, Macri tuvo un gesto de hace unos días, un gesto muy muy valioso, el que dijo el fútbol para todos, a veces terminó. Bueno, es un gesto que hay que valorar. Ahora hay que ver si eso suma o no suma. Lo van a matar. Bueno, lo que pasa es que no está ganando con Boca lo que debería ganar. No le cierran los números con que tiren. Y también 1.000 millones, ¿no? Vamos a seguir conversando, vamos a un corte chiquitito, seguimos con Carlos Tórtora de El Informador Público, hablando de política, de todo. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí con Carlos Tórtora, del Informador Público, en esta agradable conversación e interrogatorio casi, de 8, 9, 10. Una pregunta que habíamos quedado, estábamos hablando de lo electoral y todo en el bloque anterior, y decía, supongamos el escenario es que el kirchnerismo pierde. No sé, no perderá gran cosa, pero pierde la mayoría, ¿no? Estamos hablando de ahora, de en las elecciones de que vengan, ¿no? Sí. ¿Vos crees que, uno, se la bancarían? Dos, ¿habría fraude? Bueno, cuando hablamos de pierden, ¿qué estamos diciendo? Hoy tienen casi más... el control de las dos cámaras. ¿Qué pasa si pierden el control? Si pierden el control de las dos cámaras, hay dos problemas. Uno, volver a la situación anterior donde la oposición tenía mayoría en el Congreso. Cuando esto ocurrió, en diciembre de 2009, me acuerdo, 3 de diciembre fue cuando empezó esto en diputados, la oposición perdió la oportunidad. Lo recordamos, la oposición tenía mayoría en diputados, no logró en el tiempo que fue mayoría la oposición ni sancionar leyes que cambiaran o corrigieran las anteriores del kirchnerismo, ni generar un movimiento político importante del Congreso. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo actuó con mucha inteligencia. Desde las comisiones, con sus mayorías en algunas comisiones, en otras bloqueando a través de sus minorías, logró paralizar el Congreso, con lo cual el gobierno se manejó por decreto, el decreto presupuestario también, prácticamente que el hecho de que la oposición tuviera mayoría en el Congreso resultó intrascendente. Volvería a suceder lo mismo el año que viene. Lo trascendente acá es si la elección revela que desaparece la posibilidad de la reforma. O sea, una baja cantidad de diputados que disminuya todavía. El gobierno renueva pocas bancas, esto lo favorece, ¿no? O sea, la Frente por la Victoria renueva menos bancas que proporción, que el radicalismo y cosas. Esto lo favorece. Si estuviera muy lejos los 2/3 en esta elección, se caería rápidamente la chance de que haya un pacto político para la reforma. ¿Por qué? Porque ellos no van a llegar a los 2/3, pero si están cerca, el estar cerca hará que las conversaciones con el radicalismo y con el socialismo, una buena negociación es posible, porque algún convencimiento de alguna forma implicaría poder sumar los 2/3. Si está muy lejos los 2/3, es muy difícil justificar públicamente para el socialismo, para el radicalismo el acuerdo. Me parece que es el punto central de esto. Si ellos quedan a tiro de 20 votos para la reforma, digo 20 votos, 22, 18, ¿qué fue? Justifica políticamente una conversación con el socialismo, con el centro izquierda y con el radicalismo
para un acuerdo sobre un proyecto de reforma constitucional. Se habla ya de esto, y se habla de que, bueno, si el acuerdo sería muy limitado, porque el gobierno tendría que dar pasos de atrás en una serie de temas, justificaría esto el acuerdo para la oposición, para algunos de la oposición, y sería un tercer mandato, eso sí, solo un tercer mandato, ¿no? No estamos hablando de limitar. Todas esas cosas que en realidad, traducido de la práctica, es un absurdo, porque el que llegó a 3, después llegará a otra reforma para llegar a 4. Bueno, mira Chávez, claro. Infran, el gobernador Infran. Como dice Cardoso en Brasil, es 2 mandatos es demasiado, 3 mandatos es monarquía. Sí. Digamos, ya llega un punto donde el poder ya no tiene límites. Después habrá 4 mandatos y habrá 5. Pero bueno, justificar la posibilidad de acuerdo con el radicalismo y el socialismo parte de la base de tener poca diferencia para llegar a los 2 tercios. Esto creo que este es el punto central. Y hoy día esto está en discusión, ¿no? Es decir, todavía la bajada del gobierno electoral, todavía la bajada en puntos es importante, pero todavía podría el gobierno estar cerca de los 2 tercios, renueva menos bancas que los demás partidos. Y el fraude, bueno, el gran problema del fraude en Argentina es la prueba del fraude, como en todos lados, ¿no? En Argentina y en todos lados. Hubo fraude en Venezuela ahora, y sí, probablemente digo fraude. La oposición se portó de forma muy pobre, quedó sorprendida, no nadada, ni siquiera llegó a plantear seriamente cuánto podía haber sido este fraude. Bueno, acá pasó lo mismo en 2011. En 2011, recordemos de que había indicios suficientes como para que hubiera denuncia importante. Ahora, ¿qué pasó? Las denuncias se convirtieron en una recolección de datos muy aislada, la fiscalización era muy mala, y aparte, yo quiero decir una cosa, yo me dedico mucho al derecho electoral. El fraude, cuando hay, no es un episodio que ocurre el día de las elecciones. Los fraudes, modernamente, se organizan a partir de ciertas cuestiones que tienen que ver con los padrones, posibles adulteraciones en los padrones, el manejo de documentación, de emisión de documentación, posteriormente la cuestión informática, que es muy difícil de detectar porque el software con el cual se hace el recuento de votos provisorios y todo eso, es un software que siempre va a estar bien, porque obviamente si hubiera una modificación, una adulteración del software, no se va a hacer más que a último momento. Claro, o sea que es un proceso el que puede conducir a un fraude, que hay que seguirlo desde ahora, y yo diría desde antes que ahora. Claro. Cuando uno dice, voy a fiscalizar, que estas son yo creo que son grandes errores políticos de la oposición. El problema de fiscalizar, tal vez cuando se llega a fiscalizar, aunque se fiscalizara perfectamente, que eso no ocurre, tal vez ya sea inevitable. Ahora vos hablamos que no había transparencia en la evaluación de la gestión pública en todos los organismos. No hay órgano de transparencia. No, pues no hay control. Si no hay órgano de transparencia, ¿cómo el argentino puede creer que en las elecciones va a haber transparencia? Es que yo creo que no lo cree el argentino. Este gobierno ya con el Entonces, ¿a quién podemos apelar para que nos dé transparencia? Estemos seguros de que si ganan bien, y si pierden bien. La oposición en el 2011 fiscales, habló de la unificación, ¿no? De un plan de unificación, pero muy girado sobre la fiscalización. A mi punto de vista es insuficiente, pero la oposición debería crear una estructura conjunta que se ocupara de todos los temas de control electoral de ahora en adelante. Porque acá aparte hay algo que te quiero decir que es muy importante, y es lo que ha pasado en el 2011, y yo creo que todavía no está debidamente asimilado. Las elecciones no se ganaron en octubre, las elecciones se ganaron con la paliza que dio Cristina en las primarias. No paliza porque no competía con nadie, competía con sola. Claro, porque cuando Cristina saca en la primaria más del 50%, la elección de octubre ya estaba ganada. Frente a esa abrumadora diferencia frente a cualquiera, y esto vamos al mismo tipo de episodio. Si en la primaria, son 2 elecciones, son 2 cosas distintas. Si en la primaria, este año, por la provincia de Buenos Aires, hay una impresionante cantidad de votos de Frente para la Victoria, cuestionables o no cuestionables, eso tiene tal efecto psicológico que ya uno se da por perdido. La gente se rinde, todo el mundo dice, bueno, ganó el gobierno. Entonces, hay que prestar atención a la primaria, porque la primaria, cuando la diferencia es importante, no es diferencia, pero no están compitiendo con nadie, cuando la cantidad de votos es mucho mayor de un partido, de un frente, en la primaria, esto ya produce un resultado arrasador para la general. ¿Qué pasa si en la provincia de Buenos Aires, sobre el 100% de votos, la primaria de Frente para la Victoria tiene 40%? Así, bueno, es una cosa no exagerada.
Bueno, ya eso es abrumador. Sí, es mucho. Porque el votante es también es exitista. Entonces dice, bueno, esta gente tiene el 40% de la primaria, y bueno, en la general va a tener el 50%. Esto es lo que ha creado la primaria, un buen invento, una ley, un buen invento del gobierno. Sí. Claro, un buen invento del gobierno, que la oposición... Aparte, todos sin afiliados, porque todos votan en todos lados, o sea que... Todos votan en un lado, sí, no pueden votar en dos, eso es cierto, porque para es uno solo. Pero es una elección general, porque como es primaria, es abierta, es una elección general. Claro. Entonces todo el mundo dice, no, a mí me preocupa octubre. No, que se preocupen por la primaria, porque el efecto sobre la sociedad es demoledor. ¿Quién, a ver, después de la primaria de Cristina en agosto del 2011... Salen todos a arreglar con Cristina. ¿Quién podía pensar que Cristina iba a tener un problema en octubre? La primaria definió la elección. Duhalde no le prestó atención a la primaria, quiso hacer una interna con Rodríguez Sá, escalonada. Todo fracasó, todo fue... y entonces nadie hizo primarias, en serio. Primaria en serio quiere decir, tener dos listas. El que vio esto fue Julio Cobos, que dijo, no, el radicalismo tiene que tener dos listas, competir, entonces eso va a producir una enorme movilización de votos, y va a haber una primaria con millones de votos del radicalismo. Entonces ahí se va a ver algo. No, todo el mundo dijo, no, la primaria la hacemos así sencillita, sencillita, un candidato, y el gobierno con eso es lo que va a ocurrir ahora probablemente si los partidos de la oposición no le prestan atención a la primaria. Es muy difícil, porque, digamos, siendo gobierno es fácil hacer dos elecciones. Es fácil. Me cantó, ¿no? Decime, ¿vos crees que el sindicalismo jugará? ¿Está fuerte el sindicalismo para hacerle frente al gobierno? Sí, el sindicalismo está fuerte porque, de hecho, las 12 GT, dejo de lado que hay otras, ¿no? Otras, como las hablamos de las 12 GT, prácticamente yo creo que está llegando a un consenso de las cosas que no aceptan del gobierno, donde hay como un denominador común, ¿no? Digamos que Caló está diciendo más tranquilo las mismas cosas que está diciendo Moyano, con otras formas, digamos, está dentro del oficialismo. O sea que acá hay una unidad de criterio del sindicalismo. Más allá de que se unifique o no se unifique, yo creo que ya el aumento de elevación del piso de ganancias ya quedó demostrado de que fue una maniobra fallida. El de intentar con el congelamiento de precios engañar para que la paritaria salga con el 20, cuando todos sabemos de que lo más probable es que esto sea muy transitorio, también fue una maniobra fallida. O sea que creo que el sindicalismo se plantó, en lo esencial se plantó bien. ¿Ves figuras como para qué? ¿Lo ves a Moyano como candidato? ¿A diputado? Sí. No, la verdad que yo no lo veo como candidato a diputado. Pero no molestaría. No, pero creo que Moyano es tan importante hoy que tendría que ser el primer candidato a diputado. Yo pregunto, ¿el primer candidato a diputado de quién? Porque si vamos a fraccionar la oposición... Bueno, él está armando su partido. Venegas está armando el partido FE. Si la oposición la piensa, bueno, se fracciona a gusto de cada uno, en realidad lo que estamos haciendo es el juego de gobierno. Porque si vamos a tener una lista de Narváez, una lista de Moyano, una de Venegas... ¿No debería haber un frente común entre todos? Por lo menos debe haber un entendimiento, me parece, con el PRO. Por lo menos en las legislativas, que es lo que menos... Me parece. Menos molesta, ¿no? Porque después pelear por el puesto a ver quién es presidente, estamos hablando de uno solo. Muchas listas, pese a que según algunos cálculos de lo que se dice, muchas listas puede significar pérdida de votos para el gobierno. Sí, está bien, pero también significa dispersión para la oposición. Es muy difícil que le vaya bien a 4 listas opositoras. Es muy difícil. Te cambio ahora de tema. Los militares, porque ya nos queda muy poquito tiempo y nos vamos. Yo digo los presos políticos. Ya perdieron todo tipo de posibilidad de resolver su problema. Digamos, están los presos, hace años están, no hay causas, no hay, ¿no es cierto? Están la verdad que yo pienso, destruidos. Siempre pensé que las soluciones de esto siempre fueron políticas con Menem, fueron leyes. No hay solución jurídica a este tema. No existe, estos procesos han sido, desde el punto de vista técnico, han sido una aberración, y a la vez revertir estos procesos sería casi imposible en términos de lo que es hoy la justicia y la jurisprudencia, y lo que es hoy la modificación con el tema de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Así que la única solución es política. La solución es política, la puede dar un gobierno, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en Brasil, en Uruguay, que prioriza el objetivo de la pacificación y la unidad nacional por sobre la venganza y el rencor. Ahora, eso solamente se puede hacer en otro marco político. Lamentablemente, hasta que eso no ocurra, es un callejón sin salida,
y yo creo que implicaría ese cambio realmente un gobierno absolutamente de signo opuesto a este. Porque no hay miras en este gobierno que de alguna naturaleza haga un cambio. Es más, yo diría que no hay miras en la mayor parte de la oposición, lo que me parece todavía más sí, más dramático. Más dramático, y es que este tema no está en la agenda. Está en la agenda del radicalismo para consolidar la posición del gobierno, sí, para aprobarla, y está en la agenda del socialismo también. O sea, solo se ve en el, no sé, el PRO no se ha pronunciado muy claramente, solo se ve en algunos sectores del peronismo disidente alguna voluntad de esto, pero digamos que hoy la oposición firma con el gobierno la continuidad de este esquema, en general. Una gran pena, una gran pena. Carlos, te agradezco muchísimo por haberme acompañado acá en 8910. Y a vos, que fue un gusto esta charla. No, y podemos, ojalá que podamos tener más, y ojalá que tengamos más vinculación en información, en presencia tuya, en analizar muchos temas. ¿Cómo no? Porque yo creo que lo que la gente quiere es esto, ¿no? Que haya opiniones cada vez más profundas sobre estos temas. Variadas y profundas. Variadas, ¿no? Y profundas. ¿No? Que es lo importante. Y variadas siempre en nuestro ángulo. Porque ellos no vienen. Porque ellos no vienen, y la verdad que bueno, ¿para qué? Te agradezco muchísimo por esto. Gracias a vos. Yo, para cerrar, les agradezco mucho por haber acompañado 8910. Lamentamos mucho, como dije en el inicio, la muerte de Eduardo Carrasco, un gran compañero. Creo que en las muertes siempre nos cuesta un poco digerirlas, pero bueno, es la voluntad de Dios, tenemos fe, tenemos una gran devoción religiosa, y aceptamos la muerte con alegría, ¿no? Porque es la entrada en otra vida, entrada en lo que uno ha trabajado como hombre en esta tierra y lo que uno ha cumplido en esta tierra. Y bueno, y el premio está en la vida eterna, y eso es lo que los católicos tenemos en esa fe, o sea que es mudar de estado, y entrar en la gloria de Dios. O sea que es una gran pérdida, pero una gran alegría de que sabemos que está bien recibido en el espacio de Jesucristo. Y recién conversando con todos, no cabe la menor duda que en todo este panorama político que hemos visto, todo este análisis político que ha hecho con tanta claridad, y en todos los ángulos que hemos analizado, por lo menos en esta entrevista, la conclusión electoral es que tiene que haber una unidad de concepto, por lo menos en un frente común en estas próximas elecciones. Yo no sé cómo tienen que hacer, si son sindicalistas, radicales, peronistas, de centro, de izquierda, de derecha, de lo que fueran. Yo creo que hay que hacer tripa corazón y a generar una unidad, por lo menos para tener mayoría en el Congreso. Después, Dios dirá. Después habrá que analizar en el futuro, en el 2015, pero por lo menos en este inicio tiene que haber una unidad de criterio. Si no hay una unidad de criterio en un frente común, entonces estamos en el horno, y lo único que estamos haciendo, como dijo Carlos Tórtora, es el juego del gobierno. Y van a lograr el objetivo. Y bueno, y la Argentina va a seguir con este no sé qué de modelo que han puesto, que es solamente un modelo para ellos, y generar más pobreza, más angustia, más concentración de riqueza en los pocos, y más fuga de capitales, sin empleo, sin nada, viviendo de dávidas, y lo que se genera, ¿no? Una degradación del hombre, degradación del trabajador, degradación de la familia, y creo que eso hay que evitarlo en la Argentina del futuro. Benedicto XVI acaba de abdicar, entramos en otro papa, entramos en otra historia, creo que la Iglesia va a empezar a reponerse en una línea más conservadora, supongo, ya venía con Benedicto XVI, y bueno, el mundo va a entrar en un mundo más conservador, y creo que la Argentina merece, como un país de futuro, también entrar en una línea conservadora, de convivencia, de respeto, ¿no? De unidad y de nación, ¿no? Sentir la nación, sentir la patria, que eso es algo que no se habla, pero no se cumple. Espero que eso lo podamos lograr. Siempre la intercesión de nuestro Señor Jesucristo es fundamental en estas cosas, porque para la Argentina solamente un milagro puede cambiar las cosas. Les agradezco a todos por habernos acompañado aquí en 8910, y los espero el próximo martes con más invitados. Gracias. Buenas noches.